Ok, muchachos, buenas noches para todos. Cordial saludo el día de hoy, 27 de febrero de 2025, donde vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que corresponde a la temática de sentencias DDL y DML en el lenguaje SQL. Voy a compartirles la pantalla, muchachos, para mostrarles una presentación que preparé para ustedes. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Bueno, mientras estoy acá en presentación, no logro ver las reacciones. Entonces, cuando empiece la explicación, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿ok? Bueno, voy a dar inicio. Listo. Bueno, como les decía, vamos a dar, la temática de hoy es creación y manejo de bases de datos. Nos vamos a enfocar, muchachos, en lo que son las sentencias DML y DDL. Ahorita vamos a explicar a detalle qué significan estas siglas y para qué se usan. Antes de empezar, vamos a hacer el resumen de dónde vamos nosotros en la formación. Recuerden que están en fase de ejecución en la actividad de proyecto 6. Las evidencias que hoy van a quedar asignadas son destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML. Esto es un pequeño taller que ustedes van a presentar como para que practiquen estas sentencias de las cuales vamos a hablar en esta sesión. Y el script de la base de datos del proyecto tiene que ver con la evidencia que se orientó la clase pasada, en la que ustedes debían realizar el modelo relacional de su proyecto, del cual ese modelo relacional partía del modelo de entidad-relación que ya en algún momento de la formación en fase de análisis se realizó. Entonces, con base a ese, debían realizar el modelo relacional. Partiendo de ese modelo relacional, ustedes van a diseñar o van a generar, más bien, van a generar el script de las bases de datos. Hoy les voy a explicar cómo, a través de la realización de su modelo relacional usando el aplicativo Workbench, ustedes pueden generar el script de ese modelo. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, como les decía, la primera evidencia es un taller muy simple, muchachos, es que donde simplemente la idea es familiarizarse con las sentencias más usadas o las básicas de lo que son, de lo que es SQL. Van a crear una tabla libreta, ¿sí? Donde van a generar unas consultas. Por acá les voy a mostrar la guía. Por aquí la guía. La guía de aprendizaje dice que ustedes van a crear una tabla que se llame libreta, ¿sí? Y en esa libreta, esa tabla va a tener nombre, domicilio, teléfono, ¿cierto? Van a visualizar las tablas que existen, van a mirar la estructura de la tabla y van a agregar unos registros, ¿cierto? Van a buscar, a seleccionar y mostrar los registros de la tabla y aparte van a construir sentencias para actualizar los datos que se acaban de insertar. Asimismo, insertar, ¿hola? ¿Se va a hacer en SQL o en qué plataforma? En SQL. Vamos a trabajar esta parte en Workbench, lo que es código, ¿vale? Bueno, como les decía, les estaba mostrando aquí la guía. Entonces, así mismo van a insertar 5 registros más y los van a contar. Estos son sentencias
que vamos a mirar ahorita al final, que ya les contextualizo un poco más a quienes de pronto no han tenido relación o nunca han interactuado con lo que es SQL. Entonces, vamos a partir de la base de que hay personas que no han manejado este lenguaje, que no lo conocen, entonces les voy a dar un poquito a contextualizar sobre lo que es SQL y sus usos. Bueno, la segunda evidencia, como ya les había explicado, lo que van a hacer es, a partir de su modelo relacional, que fue lo que quedó pendiente para entregar o trabajar en la clase pasada, ustedes van a exportar ese diseño y van a generar el script, es decir, el código. Pero para que ustedes entiendan ese código, yo les voy a explicar el día de hoy qué quiere decir cada una de esas sentencias que se van a generar a partir de la exportación que vamos a realizar, ¿cierto? Entonces, son dos evidencias, una que es un taller de práctica y la otra que tiene que ver con su proyecto como tal y que está ligado a la evidencia que trabajamos en la clase pasada. Bueno, entonces, vamos a empezar primero con qué es SQL. Pregunto, ¿alguien de acá de los presentes ya ha trabajado SQL en algún momento? ¿Pueden abrir su micrófono y contestar? Por mi parte no, profe, yo no. No. Yo tampoco. Bueno, aquí voy a mirar. Levánteme la manito, por favor, aquellos que no conocen del tema, no saben lo que es SQL. ¿Cuántos somos acá? Bueno, listo. Entonces vamos a aprender hoy lo que es SQL. SQL es un lenguaje de programación estandarizado que se utiliza para administrar y manipular las bases de datos. Solamente el uso de este lenguaje está creado para las bases de datos. ¿Sí? Este lenguaje, perdón, no nos va a permitir a nosotros crear ventanas, cambiar colores, nada de eso. Simplemente nos va a permitir crear la estructura de las bases de datos, insertar, actualizar y eliminar datos. Nos va a permitir consultar información y administrar los permisos que se van a tener en la base de datos. Espérenme un momentico, muchachos, qué pena. Bueno, como les decía, simplemente está enfocado a la administración de las bases de datos. SQL está dividido en sentencias DDL, DML, DCL, que son Data Control Language, y TCL, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar en esta parte solo en DML y DDL, ¿ok? Entonces, ¿qué es DDL? DDL significa Data Definition Language, ¿sí? Que es el lenguaje de definición de datos. Este se usa para definir y modificar la estructura de las bases de datos, crearla, modificarla, ¿cierto? Definir los atributos, los índices, claves primarias, ¿cierto? Entonces, los comandos principales de esta estructura son create, alter, drop y truncate. Create es la sentencia que nos va a permitir a nosotros crear las tablas. Alter
no las modifica. Después que nosotros creamos esa tabla, podemos modificarla, es decir, podemos agregarle atributos o columnas a las tablas, podemos cambiar el tipo de datos de pronto de una columna porque nos equivocamos, porque se cambió cualquier cosa, ¿cierto? Drop, que nos permite eliminar la tabla, los datos de las tablas, perdón, y truncate nos borra todo. Cuando utilizamos trunc y truncate, borran, ¿cierto? Pero drop nos elimina la base de datos, todas las tablas, mientras que truncate nos borra solamente los registros, es decir, el contenido de esa tabla, ¿vale? Sin eliminar la estructura, es decir, queda la tabla vacía. Vamos aquí un poquito, esto que está aquí es la sintaxis. No me voy a demorar mucho en esta parte porque quiero llevarla a cabo directamente acá en Word. Quiero trabajar esto. Nosotros vamos a crear una tabla, vamos a modificar datos, vamos a ingresar datos, porque la idea es que ustedes miren cómo se genera el código acá en Workbench. Pero aquí en las diapositivas que ustedes van a tener disponibles después de la sesión, así como también la grabación de esta clase, para que la tengan disponible y puedan mirar la sintaxis. Aquí está la sintaxis, se define de esta manera. Create table y se coloca el nombre de la tabla, abren paréntesis, escriben el nombre del atributo, ¿sí? Digamos, ID de usuario, no sé, o el nombre de la columna. Muchachos, acá una buena práctica es que los nombres que ustedes les den a las tablas y a los datos que van a contener las tablas sean datos descriptivos que nos permitan a nosotros identificar en la base de datos a qué estamos haciendo referencia, ¿sí? Porque muchas veces colocamos, digamos, no sé, iniciales y después, a medida que crece nuestra tabla, nuestra base de datos, no recordamos a qué hace referencia esa columna como tal cuando estamos codificando. Entonces, la idea, cuando creen sus tablas y creen su diseño de la base de datos, esa base de datos sepan a qué hace referencia. Digamos que ustedes pueden tener usuario, pero de pronto hay diferentes tipos de usuario. Usuario del producto, usuario del sistema, usuario usuario tipo cliente. Entonces, la idea es que ustedes definan un nombre que les permita saber de qué están hablando. ¿Ok? Entonces, eso es una buena práctica. Generalmente, los nombres de la tabla se generan en plural. Miren, en este caso, el nombre de este ejemplo. Qué pena interrumpirla. Yo tengo No una se duda. Usted me Diga. dice que hay que dar una tabla, ¿cierto? Tipo registro me dice. Sí, una tabla. Pero esa tabla debe tener alguna relación o... Es que no entendí bien la actividad, me conecté como 10 minutos tarde. Qué pena contigo. No, no se preocupe. Mire, la tabla que propone, o sea, la actividad que propone la guía es una tabla sin relación alguna. Sin embargo, yo acá sí les voy a explicar. Vamos a trabajar aquí en Workbench y vamos a crear una tabla, mejor dicho, dos tablas que estén relacionadas entre sí, de manera que ustedes aprendan a definir la relación con lo que es una llave foránea, una llave primaria, pero el ejercicio como tal no nos está pidiendo eso, simplemente Solamente es crear la tabla y ya. Sí, es solamente crear la tabla. ¿Y qué datos hay que ingresarles? Acá lo dice, mira, nombre, domicilio, teléfono, solo esos Nombre, tres datos. Aquí están teléfono. definidos. Ah, ya.
Está la actividad pues ahí anexada, ¿cierto? Ah, listo. Sí, claro, yo se las voy a colocar ahí en Ah, un documento gracias. que es este material de apoyo a la formación. Aquí está Ah, lo que tienen que ah, hacer: creación de la tabla libreta, verificación de la tabla. Esto es lo que ustedes van a presentar, ¿sí? Y aquí están lo que van a ingresar. ¿Ok? Esta es la actividad, esta es una de las evidencias. La otra es simplemente partiendo del diseño que ustedes tengan de su base de datos, de su modelo relacional, y exportar ese diseño y convertirlo a lenguaje SQL, generar el script, ¿vale? Son dos actividades. Listo. Entonces, veníamos por aquí. Como les decía, generalmente las tablas, el nombre de las tablas termina en plural: estudiantes, usuarios, productos, ¿sí? Y sus atributos, que son las columnas, ya vienen en singular: el nombre, ID. Bueno, cuando ustedes crean aquí, digamos que tienen la tabla estudiantes, no coloquen solamente nombre. Recuerden que pueden tener una tabla que se llame proveedores, ¿cierto? Y en ese proveedores también va a tener un nombre, entonces es necesario que identifiquen a qué hace referencia. Entonces acá lo más conveniente sería que nosotros colocáramos en la tabla nombre estudiante, ¿cierto? Aplicando las convenciones de codificación, ¿cierto? Listo. Entonces está la sentencia alter. Este alter nos permite a nosotros modificar una tabla después que ya está creada. En este caso, el ejemplo que les coloco aquí es adicionar una columna a la tabla de estudiantes, una columna que se llame teléfono. La estructura de la sintaxis es alter table, el nombre de la tabla y la acción que se va a realizar. En este caso, add columna, ¿cierto? Adicionar columna. Está la sentencia drop y truncate, donde drop, como ya les dije, me borra la tabla completa, mientras que truncate nos borra los datos que están en la tabla, pero la tabla permanece en la base de datos. ¿Sí? ¿Está clara la diferencia entre estas dos sentencias? Ok, continúo. Saben que no Sí, puedo, no profe, veo. claro. Listo. Si alguna cosa me abren el micrófono y me consultan. Bueno, ahora pasamos a la parte de Data Manipulation Language. Cuando hablamos de DML o Data Manipulation Language, ya hablamos de los cambios que podemos generar nosotros en la información que vamos a ingresar a la base de datos, ¿sí? Es decir, estas sentencias a nosotros nos van a permitir agregar datos o insertar, modificar, cambiar los datos, actualizarlos, ¿cierto? Eliminar un dato o consultar la información de las diferentes tablas que nosotros tengamos. Los principales comandos que se utilizan en esta parte es select, insert, update y delete. Select nos permite a nosotros consultar los datos de una o más tablas, ¿cierto? Insert nos permite a nosotros agregar nuevos datos a mi tabla, ¿cierto? Update lo que hace es modificar uno o más datos de un registro en específico. Por ejemplo, si un usuario cambió de teléfono, yo puedo simplemente modificar el dato de teléfono, el número de teléfono que tenga o el correo, ¿cierto? Y solamente actualizar la información y lo demás no se alteraría. Delete me elimina un registro específico. Digamos que en la tabla cliente ya una persona dejó de ser mi cliente y hace mucho tiempo no me compra, entonces yo
no quiero más ese registro ahí, yo lo puedo eliminar de mi tabla, de mis registros, ¿cierto? Entonces, las sentencias, acá están, la sintaxis, cómo se define el insert. Insert se utiliza de esta manera, insert into, siempre va insert into, el nombre de la tabla, las columnas que nosotros vayamos a agregar. Cuando vamos a agregar, tienen que ser todos los datos, ¿sí? Todos los datos que existan en la tabla, ¿cierto? Todas las columnas. Y se hace de esta manera, valúes y van en orden, cada valor con la columna correspondiente. Es decir, si primero va el nombre, después la edad y después el correo, en ese orden está la tabla, estudiantes, entonces los valores los voy a organizar para ingresarlos a la tabla en ese orden. Primero el nombre, después la edad, luego el correo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? En ese orden se deben agregar. Si yo coloco acá el correo, ya voy, ese correo que ponga aquí no se va a ir a correo, sino se va a ingresar en la columna nombre. ¿Por qué? Deben ser en el orden estricto en cómo aparecen en la tabla. ¿Ok? De esa manera se deben insertar los valores para no generar errores. ¿Ok? El update tiene esta estructura que está aquí. Ahorita la vamos a ver con más detalles. Vamos a aplicar todas este código lo vamos a aplicar. La sentencia delete se utiliza delete from, nombre de la tabla, where, esta condición también la vamos a utilizar. Esto quiere decir dónde y que se cumpla una condición. Por ejemplo, delete from, borrar de la tabla estudiantes, donde el nombre sea igual a Juan Pérez. Entonces, ¿esto qué hace? Buscan la tabla estudiantes, el nombre de Juan Pérez y elimina ese registro. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar desde utilizando cualquier condición. Hay otros condicionales que son el where y el order by, que pues ya, bueno, where lo utilizamos un poco acá. Miren que podemos combinarlo. Select, nombre y edad. O sea, ¿qué me va a mostrar aquí? Recuerden que select es para mostrar. Me va a mostrar el nombre y la edad de la tabla estudiantes, donde la edad sea mayor de 18 años. Y aparte de eso, va a ordenarlo por el dato edad de forma descendente. Lo pueden hacer de forma ascendente también, ¿cierto? Si es un dato de tipo alfabético o de tipo carácter, lo pueden hacer también igual, ascendente o descendente, ¿sí? Está otra condición que es el heavy. Se utiliza con el group by. ¿Y esto qué hace? Agrupar los registros por un tipo. Miren que en este caso me busca en la tabla productos, me cuenta todos donde el total de ventas sea mayor que 5. Y entonces me agrupa el resultado por productos. ¿Sí? En la tabla ventas. Esto también lo vamos a mirar acá. Bueno, entonces, el paso 1 de lo que vamos a hacer sería tomar el modelo de entidad-relación y convertir eso a un script. Ahorita lo vamos a realizar con un ejemplo que les tengo por ahí. Vamos a convertir ese modelo relacional, lo vamos a pasar a script. Pero lo vamos a hacer al último para primero crear las tablas con el código y ya ustedes vean cómo queda. Bueno, esta es la generación del script. Bueno, listo. Ya.
Esto es un ejercicio propuesto para que ustedes practiquen. De hecho, lo tengo, se los voy a, está disponible en el Drive, ¿sí? Aquí está el modelo relacional, están todos los scripts del caso de uso, las sentencias de DL, DML, todas están aquí y este es el caso de estudio completo, todo lo que es la estructura para crear esa base de datos. Ustedes la tienen disponible, pero la idea sería que ustedes no tomen este script que está aquí, lo copien y lo peguen, sino que ustedes logren definirlo, ¿cierto? Aquí ustedes, para que practiquen cómo crear la tabla médicos, cómo crear la tabla consultorios, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, este ejemplo lo tendrán disponible ustedes ahí. Hoy vamos a trabajar solamente con dos tablas, una tabla productos y una tabla clientes. Y con ella vamos a hacer las consultas, actualizaciones, vamos a borrar para que después, con base a lo que hagamos aquí, ustedes puedan generar de pronto ya unas consultas un poco más extensas como estas que están acá. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿cómo van, muchachos? ¿Cómo ven el lenguaje? ¿Lo ven complejo? ¿Lo ven fácil? ¿Qué piensan de la información que les acabo de mostrar? Hasta el momento muy clara. Ok, perfecto. Deme un momento. Entonces, vamos a abrir nosotros por aquí Workbench. ¿Cómo les fue con la instalación de Workbench? ¿Sí pudieron acceder al documento que les envié? Sí, estructura, estuvo fácil la instalación. Perfecto. Bueno, entonces vamos, si quieren, van conmigo y pueden ir también aplicando el código acá. Miren, cuando nosotros abrimos Workbench, voy a cerrar aquí la ventanita. Lo primero que nos pide es la conexión, ¿cierto? Denme un momentico para empezar de cero. Voy a cerrar. Voy a abrir Workbench desde cero. Workbench. Ahí se quedó. Vamos a esperar a ver si abren. Yo voy a abrir. Ya. Aquí ya respondió. Bueno, entonces ustedes abren Workbench y le dan clic ya después que tienen la conexión configurada, simplemente le dan clic y pues aquí debe aparecer ya conectado, ¿cierto? Que la conexión está establecida. Este es el espacio donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros crear tablas es crear una base de datos, ¿sí? No podemos crear tablas que no pertenezcan a una base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es crear esa base de datos. ¿Con qué sentencia creamos una base de datos? Si ustedes, estando aquí, presionan control espacio, les aparece esta ayuda que nos proporciona Workbench. En este caso, como es lo que vamos a hacer es crear la base de datos, sería con el comando create, ¿cierto? Después que aparece la sentencia, ustedes le dan tab y automáticamente se completa. Create database y colocan el nombre de la base de datos que vayan a crear. Vamos a crear una base de datos que se llame tienda.
¿sí? Toda sentencia termina en punto y coma. ¿Ok? ¿Cómo hacemos nosotros para crear esta base de datos? Aquí hay dos opciones. Este rayo, que no tiene, si se dan cuenta, este tiene como un cursor, ¿cierto? Este que tiene un cursor simplemente me va a ejecutar la línea donde esté ubicada en ese momento. Si utilizo este primero que está aquí, me va a ejecutar todo el código que haya escrito en este espacio. ¿Sí? Entonces, en este caso, como solamente hay una línea, cualquiera de las dos que utilice va a funcionar, ¿cierto? Entonces, voy a darle aquí, Create. ¿Cómo sé yo que la base de datos se creó? Vean, aquí me aparece que se creó la base de datos tienda, ¿sí? Y está en verdecito. Si le doy a actualizar acá en esquemas, aquí está mi base de datos, ¿sí? Luego, muchachos, para nosotros empezar a crear tablas en esa base de datos, lo primero que tenemos que hacer luego de crearla es usarla, es decir dónde es que vamos a trabajar. Porque recuerden que nosotros aquí podemos tener varias bases de datos. Entonces, antes de empezar a trabajar, debemos decirle al motor de base de datos con qué base de datos es que vamos a trabajar. Entonces, para este caso utilizaríamos el comando use y el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, tienda. Use, tienda, terminamos en punto y coma y vean lo que pasa y la diferencia que tenemos al usar este que me ejecuta todo el código y este que solo me ejecuta la línea donde estoy. Si yo hago aplico que me genera todo el código, me aplica todo el código, vean que enseguida me va a aparecer un error aquí. Si lo están viendo, dice, no se puede crear la base de datos tienda porque ya existe, ¿cierto? Entonces, eso es una restricción. En este caso, si yo utilizo ya ahí sí me aplica el código. Use tienda. ¿Vale? Entonces, esa es una de las ventajas que podemos tener al momento de utilizar este que está aquí. Ok. De esta manera ya hemos creado la base de datos y estamos usando la base de datos tienda. Estamos ahí. La tenemos activa para empezar a crear tablas. ¿Quién se arriesga, muchachos, a decirme cómo creo yo una tabla que se llame clientes? ¿Cuál sería la sentencia? ¿Con qué comando? Créate. Créate, muy bien. ¿Créate qué? Créate y el nombre de la tabla. Créate, en este caso tenemos que decir que vamos a crear una tabla, ¿verdad? Entonces, create table, ¿cierto? Y ahí correcto. Sí, el nombre de la tabla. Vamos a crear la tabla clientes, ¿cierto? Clientes, abrimos paréntesis y aquí empezamos nosotros a definir cuáles son los atributos o las columnas que vamos a tener en la tabla cliente. Profe, qué pena. ¿No se supone ¿Sí? que en vez de paréntesis va corchete? No, va paréntesis. En este lenguaje es paréntesis. De pronto, cuando estamos hablando de otro tipo de lenguaje, en Java, por ejemplo, sí se utiliza llaves, pero en este caso de SQL es con paréntesis. ¿Ok? Bueno, empecemos con el primer dato, ID
y de clientes, ese es el nombre de mi variable, o perdón, de mi columna, ¿cierto? Después del nombre de la columna siempre va el tipo de datos. En este caso lo voy a poner entero. Y las características que va a tener. Recuerden cuando estábamos haciendo el modelo entidad, el modelo relacional, ¿cierto? Que podía ser autoincrementable, podía ser no nulo, se definía como llave primaria, ¿cierto? Todas esas características van después del nombre. En este caso voy a hacer que la tabla, que la ID del cliente sea autoincremente. ¿Sí? Es decir, que cada vez que yo creo un cliente, esta llave que está aquí, este dato, esta columna, se va a ir autoincrementando. Y aparte de eso, la voy a marcar como mi llave primaria. Primary key. ¿Ok? Coma. Definamos las demás variables, digamos, una variable nombre, de tipo varchar. Los varchar van con un tamaño, vamos a ponerle aquí de 50. Y que no null, que no permita que quede vacío. Vamos a hacer lo mismo con el correo. Correo va a ser también de tipo varchar. Tamaño 50, vamos a ponerle. Y que pongámosle que no sea nulo tampoco, not null. Que sea obligatorio tener un correo. Y coloquemos otro último dato, teléfono. Teléfono, vamos a colocarlo también de varchar. Varchar, también de 50. O de pronto, no, vamos a ponerlo de 15. De 15, 50 es mucho para un teléfono. Y aquí cerramos, aquí cerramos ya el paréntesis y finalizamos con punto y coma. De esta manera ya creamos la tabla cliente. Vamos a ejecutarlo de esta manera. Así. Vean, aquí ya está creada la tabla clientes. ¿Sí? Vamos a mirar aquí. Actualicemos. Tablas, vean, aquí está la tabla clientes. ¿Sí? Con sus columnas, ID de cliente, nombre cliente, correo, teléfono, ¿cierto? No hay llaves foráneas. Entonces, ahí está nuestra primera tablita. Vamos a crear una segunda tabla. Una cosita. Ustedes pueden aquí, al momento de generar el script, aplicar o usar comentarios. ¿Cómo son los comentarios en SQL? 2 guioncitos. Y aquí documentar qué es lo que están haciendo. Entonces, aquí creación de la tabla clientes. ¿Qué pasó? Listo. Tienen que darle espacio para que miren aquí, ya automáticamente esto se quedó en azulito. Quiere decir que esto no me va a generar error ni se va a ejecutar, simplemente es un comentario. ¿Sí?
para ver, para ir sabiendo qué es lo que se está haciendo ahí. Entonces vamos acá, abajito, vamos a crear la tabla pedidos. Creación de la tabla pedidos. ¿Ok? Bueno, digamos que esta tabla pedidos, vamos a agregarle ID de pedido, ID de cliente y fecha de pedido y el total del pedido. Voy a agregarle 4 campos. ¿Cómo los creo? En base a la que ya creamos, con qué sentencia lo hacemos y quién se le mide a dictarme hasta las comas que hay que poner para no generar errores en el código. ¿Quién quiere dictarme cómo creo esto? Yo quiero intentar, profe. Listo, te escucho. Entonces sería create table pedidos. Create table Ujú. pedidos. Abre paréntesis. Bien. Vamos a siguiente línea. Tenemos los atributos por ahí, es que no los tengo abiertos acá. Bueno, te lo voy a pasar por el chat para que sepas cuáles son los datos que voy a pedir, es cierto. Vamos a ponértelo acá. Son 4. Vamos a pedir el ID del pedido. De pedido. El ID del cliente. Ujú. El ID del cliente, la fecha del pedido, fecha y el total. Esos 4. Y los pasé por chat. Ok. Entonces el primero sería ID. Espérame. Es que el celular no me deja ver al tiempo los mensajes. ID de pedido, pero entonces tendríamos que unir los espacios con raya al piso, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, eso es una buena práctica en el momento de definir las variables acá en base de datos. De esa forma. ID pedido. Muy bien. ¿Qué Creo seguiría? que el ID tendríamos que ponerlo probablemente, podríamos ponerlo como un entero también, un Sí, INT. podría ser. Recuerden que Digamos. también lo podrían colocar como un varchar. Digamos que Ujú. hay veces que en algunas empresas los códigos incluyen también letras, entonces ya ahí ustedes, de acuerdo a lo que vayan trabajando, los IDs los pueden trabajar alfanuméricos o los pueden trabajar como enteros. En este caso, puede ser que se trabaje entero muy bien. ¿Qué más le colocaríamos a ese entero? Mm, Podríamos opcionalmente poner también el auto increment, pero no sé si así funcionaría también, pero sí, podemos ponerlo. Se puede colocarse, puede no colocarse. Ya, coloquémoslo para seguir la misma secuencia del anterior. Ujú. Autoincremento. Bueno, Y como ese es el ID principal del pedido, seguramente va a funcionar como llave primaria. Entonces, correcto, primary key. exactamente. Primary key. Hay que definirlo como llave primaria. O por lo menos en cada tabla, al menos debe haber una llave primaria. Ok, Ah, coma y espacio, digo, salto de renglón. ok, perfecto. Y seguiría el ID raya al piso cliente. Muy bien.
creo que ese también podría ser un... Ah, no, tiene que ser un entero con autoincremento y probablemente funcionaría como una llave eh, foránea a la otra tabla, Es creo. correcto. Es correcto. De hecho, ya aquí no tendrías que colocarle que es autoincremento porque si esta es la llave que me relaciona, o esta es la columna que me relaciona la tabla pedidos con la tabla cliente, entonces se supone que este dato que está aquí es exactamente el del cliente que estoy relacionando con el pedido, ¿vale? Entonces, en este caso, ya ahí no sería necesario colocar la característica de autoincrementable porque ya está acá definida, ¿sí? Ok, entonces sería solamente, no sé si ahí se define poniendo como foreign key. Al final, después de eh, definir todos los datos, decimos que esa es la llave primaria, la llave foránea, perdón. Pero muy bien el análisis que has hecho, porque de hecho es así. Esta es la llave foránea. Entonces, en este caso, simplemente lo nombramos ahí y después al final, es decir, cuando ya hayamos definido lo que es la fecha y el total, entonces declaramos que esa va a ser la llave foránea. Y ahora les explico entonces cómo sería la sintaxis. Ok, entonces podemos ir agregando la coma y siguiendo al renglón de abajo. Correcto. Entonces ahí seguiría la fecha. Vamos a poner ¿Ya? fecha, que sería un tipo date, creo yo. Sí, muy bien. Date. Creo que ese no hay que agregarle mucho más detalle, aunque idealmente sería not null, creo. Sí, debería ser no null porque pues no sería conveniente tener un pedido que no tenga la fecha, ¿cierto? Entonces, para garantizar de que siempre tenga la fecha, lo declaramos Ujú. como not null. Perfecto. Entonces podemos poner ahí ya coma e ir al siguiente espacio. ¿Mm? Y por último tendríamos el total, Muy bien. Total. que debería ser también un valor numérico. No sé si ahí aplica algo así como un flotante o un double. No estoy seguro del tipado. Decimal. Un decimal. Ujú. Decimal. Y también debería ser. Ah, sí. Tenemos que así. Más. Esto es un Mm, decimal. Y eh, debería ser not null también. Muy bien. Y creo que ya podemos ir al siguiente espacio y cerrar el paréntesis. Listo. Bueno, antes de cerrar el paréntesis, vamos a aquí. Espérate, este decimal. Estoy declarándolo mal. Era con coma. Dos. Ahora sí. Es con dos. Vamos a declarar la llave foránea. Foreign key. ¿Cuál va a ser mi llave foránea? Esta, Sería I de cliente. ¿cierto? Y de cliente, voy a copiarlo tal cual como está ahí. Y de cliente, lo encierro en paréntesis, ¿sí? Y
le digo que esta llave foránea referencia o hace referencia a este ID de cliente que está acá. También lo encierro entre paréntesis, pero hace referencia a la tabla cliente, y el dato es ID de cliente. ¿Sí? Creo que tiene que referenciarlo en plural también para que sí encuentre la tabla. Perdón, sí. Clientes. Con clientes, ID de cliente. Perfecto, así es, tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo declaramos una llave foránea? Declaramos nuestra llave foránea foreign key con esta sintaxis, con este comando, esta sentencia. ID de cliente. Este ID de cliente es este nombre que está aquí, el de la variable que declaro en la tabla pedidos. ¿Sí? Yo fácilmente podría decir, llamar esto acá como código de cliente, y ponerlo acá también, código de cliente, ¿cierto? ¿Dónde es importante escribir exactamente el mismo nombre, como para no confundirnos? Es aquí, cuando hablamos de la referencia, a dónde está ligado esta variable, con quién es que la voy a relacionar, ¿cierto? Entonces, yo aquí puedo poner cualquier nombre, ¿sí? Miren que son diferentes, pero la referencia a la tabla clientes sí debe tener exactamente el mismo nombre que está en la tabla, ¿sí? Porque va a referenciar en la tabla clientes este dato, ¿ok? Mientras que este es el que yo acabo de declarar aquí. ¿Sí? ¿Van conmigo hasta ahí? La declaración de la llave foránea para identificar la relación que existe entre pedidos y clientes. Por mi parte, sí, profe. Bueno, ya aquí sí podemos cerrar y ejecutar. De esta manera ya crearíamos entonces nuestra tabla pedidos que está relacionada con la tabla clientes. Vamos a ejecutar el código. Vean, aquí ya fue creada la tabla pedidos, ¿sí? Con éxito, ¿cierto? Entonces, esto que hemos hecho aquí es el lenguaje DDL, Data Definition Language. Hemos definido nuestra base de datos, ¿cierto? Creamos nuestra base de datos, la usamos y creamos nuestras tablas. Si actualizamos aquí, vean que ya aparece de una vez nuestra tabla pedido, aparecen nuestras dos tablas, tabla clientes, tabla pedido, ¿correcto? Ahora, vamos a insertar datos en estas dos tablas, ¿sí? Antes de insertar datos, vamos a utilizar dos comandos bastante interesantes, que es el comando show. ¿Qué hace show? Nos muestra las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos. Si yo escribo show tables, show tables, y lo ejecuto, aquí me muestra las tablas que tengo en estos momentos en mi base de datos. En este caso, clientes y pedidos. Si yo digo, describe, utilizo este comando, describe table
clientes y ejecuto el código. No hay clientes que escribe table. Aquí. Que me clientes, está bien escrito, clientes. Tables. Escribe mal, describe. Describe clientes. Creo que no va. No, así. Ahí sí. No va table. Cuando ya voy a describir la tabla, este comando es sin la palabra tables. Entonces, yo describo una tabla en específico, simplemente voy a poner el nombre de la tabla que voy a describir. ¿Y qué me hace esto? Me muestra cuáles son las columnas que están o que tiene esa tabla, ¿cierto? Y su tipo de datos. En este caso, ID de cliente, que es un entero, el nombre, que es un varchar, el correo, que es un varchar, y el teléfono, que también es un varchar, o lo colocamos como un varchar. Si son nulos, si permiten nulos, si son primaria, cuál es su valor por defecto, y si es autoincremento. ¿Sí se dan cuenta? Si yo quiero mostrar la descripción de la tabla pedidos, simplemente utilizaría el comando describe pedidos, punto y coma, y ejecutamos, y ya aquí me muestra entonces lo que es la tabla pedido. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esos dos comandos son útiles cuando nosotros queremos saber qué es lo que tenemos nosotros en la tabla. Bueno, aquí voy a borrar, cerrar esta tablita, esa pantallita, y creemos datos. Vamos a crear datos, vamos a insertar datos a estas dos tablas. ¿Cómo insertamos? ¿Creen ustedes con qué comando? Vamos a poner aquí el comentario. Insertar datos en la tabla clientes. Vamos a ingresar primero datos en la tabla clientes. ¿Por qué? Porque si empezamos a crear datos en la tabla pedido, nos va a generar un error. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué debería empezar por clientes primero y no por pedidos? Porque pedidos requiere de la llave foránea clientes. Correcto, así es. Entonces, ¿cómo creamos la tabla cliente? Insertamos en la tabla cliente. Vamos a utilizar el comando insert into. ¿Dónde? Clientes. Bien. ¿Qué vamos a agregar? Aquí hay que tener bastante cuidado con los nombres que vamos a colocar porque deben ser exactamente iguales a los que ya definimos acá. Entonces los voy a copiar para evitar los errores. Clientes, ID de cliente, coma, nombre, correo, teléfono. Correo y teléfono. Otra cosa, muchachos. Teléfono. Cuando ustedes declaren estas variables, eviten en lo posible caracteres especiales como tildes, ñes,
datos así que puedan generar error en el nombre de las columnas, ¿sí? Eviten, por ejemplo, si es año, no utilicen la ñ, escriban año con i o de otra manera, pero no utilicen, eviten utilizar las ñ o caracteres de este tipo porque en algunos casos generan error. Entonces, como por seguridad, por una buena práctica, se recomienda no usarlo. Entonces, inserir tus clientes, ID de cliente, nombre, correo y teléfono, valúes, y aquí sí, el ID del cliente, como es autoincrementable, no es necesario colocarlo, entonces vamos a borrarlo de aquí. Vamos a agregar solo el nombre. ¿Cómo agregamos nosotros datos de tipo carácter en una base de datos? Con comillas simples. Digamos que Juan Pérez en los datos sí se permite usar las tildes. ¿Oyeron? Solo en los nombres, en la definición de nombre de las columnas es que no se permite. El correo, digamos, Juan P @gmail. Y cerramos comillas. Y luego el teléfono. El teléfono es un entero, es un varchar también. Vamos a crearlo aquí. 301-555-555. Ay, no. Perdón. Tenía el teclado desactivado. (301-555-555). Ok. Aquí ya cerramos paréntesis y punto y coma. De esta manera tendríamos nuestro primer registro insertado. Vamos a probar que efectivamente se creó. Listo, insertado Juan Pérez. Vamos aquí a la tabla, vamos a refrescar esto, actualicemos aquí. Clientes, columnas. Es que acá. Aquí. Véanlo aquí. Ahí está. Ingresado nuestro primer dato en la tabla clientes. ¿Cómo lo vemos nosotros? Vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo vamos a ver nosotros lo que está? ¿Cómo hacemos nosotros para verlo? ¿Con qué comando? Select asterisco. Asterisco es todo. Significa que me va a mostrar todos los datos de esa tabla, de la tabla que seleccionemos. Asterisco from clientes. Vamos a ejecutar. Vean, aquí está. De una vez me muestra la información que está en la tabla de clientes. Bueno, si yo quiero crear, digamos, 3 o 4 registros en un solo, de una sola vez, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Voy a cerrar aquí. Y voy a digamos, voy a cambiar los datos. Digamos aquí, Clara Inés. Dios.
que está aquí en modo inserción. Ay, no, qué hueso. No me permite. Está que, ¿cómo hago insert? Ya. Clara Inés. Correo de Clara. Digamos, clarita @gmail.com. Teléfono 301-444. Otra vez. 301-444. Digamos así. Si yo quiero seguir agregando datos, simplemente agrego una coma. Y puedo seguir agregando acá datos. Digamos que Rodrigo Padilla. Con el correo R Padilla. Así. Y el número de teléfono 300. Así. Agrego otra coma y sigo agregando datos diferentes. Shakira, correo, shakira.com, shakira@gmail y el teléfono 302-2024. Bueno, ¿sí? Así sucesivamente hasta el último. Entonces, si el último si le doy punto y coma, entonces ejecuto y vamos a mostrar, se le da asterisco from clientes. Vamos a ver. Vean. Aquí están los 4 registros. Agregué 3 registros. Veanlos ahí. Ahí están. De esta manera. Recuerden que siempre deben ir. ¿Por qué no estoy agregando? Ah, miren, aquí el ID inmediatamente se va autoincrementando. 1, 2, 3, 4. Y así a medida que vayamos agregando registros, esto se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Ok? Entonces, digamos que queremos actualizar la información de uno de nuestros clientes. Vamos a hacerlo. Update. Vamos a actualizar de la tabla clientes. Voy a seleccionar el dato que voy a set con esta sintaxis y digo cuál es el dato. Digamos que voy a actualizar el teléfono. El teléfono, donde el teléfono sea igual a el teléfono, voy a asignarle cuál es el valor que voy a actualizar. Digamos que al de Shakira hay un número de más, 302 5. Listo. Ahí. Profe, pero le falta el web. Sí, claro. Entonces, la sintaxis va. Se actualiza en la tabla clientes, selecciono el dato que voy a actualizar, teléfono, el dato que voy a cambiar, aquí tengo que decir cuál. Entonces, sí, como dice la compañera, where, donde el ID del cliente sea igual a, ¿cuál es el ID de Shakira? El 4, sea igual a
4. Ahora sí, punto y coma. Ejecutamos. Ejecutamos y listo, se hizo satisfactoriamente. Entonces vamos a verificar en la tabla. Vamos a copiar aquí. Entonces, ejecutamos. Bien, ahí cambió, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo borrar? ¿Cómo borro a uno de esos datos? Delete. No. Sí, muy bien. Delete. Delete. Escribe. Delete. ¿Qué sigue después de delete? La tabla, ¿no? From, la palabra from. From table. No va table, va el nombre de la tabla. En este caso, como tenemos solamente datos en la tabla clientes, podríamos decir delete from clientes. ¿Cierto? Ujú. ¿Qué más? La condición, ¿cierto? Where y pues nos vamos con el ID, ¿cierto? Que es la llave Ujú. primaria. Where ID cliente y de cliente sea igual a, ¿qué registro borramos? Vamos a borrar el 2. Punto y coma. Ejecutemos. Listo. Aquí me dice que se hizo satisfactoriamente. Vamos a copiar aquí esto. Control C. Control V. Ay, perdón. Ejecutemos. ¿Se borró? Listo. Eso. Esas son las sentencias más básicas que nosotros podemos utilizar y que siempre vamos a utilizar. Actualizar, borrar, agregar, ¿cierto? Funcionaría exactamente igual para agregar datos en la tabla de pedidos, totalmente igual en la tabla pedidos. ¿Sí? Solo que acá tendrían que tener en cuenta ustedes que el ID del cliente exista. ¿Sí? ¿Me hago entender? La única restricción es que, por ejemplo, si nosotros vamos a agregar en la tabla pedidos un cliente con el ID de cliente 5, nos va a presentar error. ¿Sí? Del resto, igual. Es más, vamos a agregar un dato en la tabla pedidos. Vamos a hacerlo. Insert, into, pedidos. Pedidos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los datos de pedido? Vamos a buscarlos aquí. Las columnas son ID de pedido. Y bueno, ID de pedido. Recuerden que es autoincrementable. No lo necesitamos colocar. ¿Cierto? Código cliente. Code cliente. Cliente. Coma. Fecha. Fecha. Mire, aquí ya lo iba a escribir con mayúscula. Fecha, coma y total. ¿Cierto? Después, ¿qué sigue? Insert into pedidos. Ahí está código de cliente, fecha y total. ¿Qué sigue? ¿Qué palabra sigue? Values. Muy bien, valores. Y ahí sí, abrimos paréntesis y vamos a trabajar con un código de cliente que no exista.
A ver qué pasa. La fecha se ingresa de esta manera. Año 2025, guión, mes, digamos que es febrero 27, digamos que es del día de hoy, coma, y luego el total. No sé, 150.000. 150, pongámosle. Ya. Esos valores, a ver qué pasa. Ejecutemos. A ver qué nos sale. Vean, de una me sale que no se puede. Vamos a ver qué pasa si en vez del 5 colocamos un ID que sí exista. Ejecutemos. Ahí sí. ¿Sí vieron? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que tener la restricción. Esto porque lo estamos manejando a través del programa. Cuando nosotros trabajamos y estos datos y los pedimos a través de una aplicación, todas esas restricciones se verifican al momento de pedir los datos, ¿cierto? Antes de guardarlos en la base de datos, nosotros vamos verificando que esto se esté cumpliendo para avisarle a través de un mensaje en nuestra aplicación, hey, este cliente no existe, ¿cierto? Entonces, acá, si nosotros en nuestra aplicación no mandamos ese mensaje, al momento de ingresar, eso no se va a hacer, los datos no se van a guardar. Entonces, hay que ir teniendo en cuenta eso para cuando vayan a codificar ya sepan hacer esas validaciones que son necesarias. Entonces, vamos aquí a select asterisco from pedidos. Vamos a mostrar los datos de pedidos. A ver, ¿qué pasó? Mírenlo ahí. Ahí está, que el cliente con el ID 2. Aquí. ¿Cierto? ID de pedido. Miren que fue 2, porque como se intentó agregar ahí y a la final no se guardó porque generó error, se hizo el autoincremento. ¿Sí se dieron cuenta? Y aquí aumentó. Entonces, la idea es que esto no pasaría si antes de ejecutar la acción de insertar, yo verificara que ese dato que voy a ingresar sea correcto. Porque cuando ya se ejecuta la sentencia, después que está, es que valida la base de datos y ya el autoincremento se dio. Entonces ya ahí estaríamos nosotros generando de pronto error en la información que tengamos en nuestra base de datos, porque si preguntamos cuántos registros hay o códigos de pedido, pues yo asumiría que sería el primero, ¿cierto? Entonces, y resulta que no, ya sería nuestro segundo pedido. Bueno, muchachos, hasta aquí, estas son las sentencias básicas de bases de datos. Está claro cómo se actualiza, cómo se muestra. Esto que acabo de explicar aquí, recuerden que la idea es que ustedes practiquen. Como les dije, aquí yo les voy en el Drive, está un modelo, un caso de estudio de citas con su modelo relacional. Miren, ahorita les voy a explicar, que no se me olvide, cómo se pasa del modelo relacional a esta parte del script. ¿Sí? Y de hecho, este script yo lo puedo colocar, yo lo puedo convertir en un modelo relacional también. Vamos a hacer el ejemplo, no con este,
sino con este que ya está acá generado. Voy a buscarlo de un momentico. Aquí scripts. Miren, modelo, voy a cerrar esto aquí. Ya. ¿Hay alguna duda con relación a estos códigos que expliqué acá? ¿No? ¿Todo claro, muchachos? Todo súper claro. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces voy a cerrar aquí ya esto para explicarles lo que van a hacer con la evidencia, porque ya ustedes debieron haber creado su modelo relacional, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya tienen el modelo relacional creado, voy a abrir aquí un modelo relacional que ya está, es este. En la clase pasada yo les expliqué, ¿cierto? Cómo se hacían estas tablitas y las relaciones, ¿cierto? Súper sencillo. Entonces, después que ustedes tienen este modelo, ustedes se van acá a esta parte donde dice Database y le dan Forward Engineering. Aquí. Le dan Next. Le quitan esto, ¿para qué? Ahorita les explico para qué. Y listo. Le doy aquí siguiente. Voy a darle acá atrás. Voy a hacerlo sin esta marquita. Y miren, damos siguiente, lo siguiente. Miren la manera en cómo me crea las tablas. Me dice gestión citas punto paciente. Me lo define de esta manera. Entonces, al seleccionar aquí que me omita esa manera de codificarlo, me lo va a generar ya. Entonces, ¿cómo debe ser? Es lo único que tiene, miren. Ya aquí, si se dan cuenta, crear tabla pacientes. Miren aquí que cuando genero el script, me dice que cree la tabla si no existe. ¿Esto qué me evita? ¿Recuerdan cuando creé la base de datos y ejecuté todo el código que había en pantalla y se presentó el error que no podía volver a crear la base de datos porque ya existía? Entonces, esto lo que nos permite es que si ejecutamos todo el script 2 veces, entonces, si ya la tabla fue creada, no me va a generar ninguna modificación y no me va a botar error. Entonces, aquí ya, con esto, generan ustedes el script. Mejor dicho, ya ustedes no tienen que hacer el código que acabamos de explicar en ceros. Ya no lo tienen que hacer. Si ustedes crean sus tablas, hacen este proceso que les acabo de explicar y automáticamente aquí tienen el script de la base de datos, que es lo que ustedes me van a enviar a mí. Entonces, ustedes le dan aquí Save to Field, lo ubican, yo lo voy a llamar prueba, y lo voy a guardar, y ahí ya ustedes tienen su base de datos creada. Profe Lady, ¿será que me puedes explicar, por favor, cómo llegaste a esa parte? Claro que sí. Vamos a darle aquí, cerrar, close. Ustedes ya tienen su modelo relacional. Esto se los expliqué en la clase pasada, cómo hacían las tablitas y todo esto, ¿cierto? Este diseño es en base a su proyecto, ¿vale? Entonces, ustedes tienen aquí su modelo relacional. Se van a Database. Y donde dice Forward Engineer. Bueno, tengan en cuenta que yo tengo esto en inglés. Entonces, ustedes cuando tengan allá, no sé, la verdad no sé qué traduce esto, pero pues si está en español, miren a ver, sería la 1, 2, 3. La cuarta opción en bases de datos. Porque realmente no sé qué traduce.
no tengo muy buen nivel de inglés. Bueno, entonces le dan ahí Forward Engineer. Next. Le dan, seleccionan esta parte de Code Generation que omita el esquema de cualificar los nombres de los objetos para que sea más sencillo de ver. Y le dan Next. Le dan Next. Aquí ustedes pueden seleccionar si quieren guardar todas las tablas. Ustedes pueden mirar aquí cuáles son las tablas que quieren agregar. Si no quieren todas, en este caso vamos a utilizarlas todas, ¿cierto? No tenemos que, son las 5 tablas que están ahí. Le dan Next y aquí está su script. La creación de las tablas. Miren la tablacita. La declaración de la tabla primaria, la llave primaria, las llaves foráneas, ¿sí? Ahí está. Todo creado. Y esto es lo que ustedes van a enviar. Entonces le dan aquí Save to Field y lo guardan donde ustedes quieran, con el nombre que ustedes quieran. Yo lo llamé prueba, le doy guardar y listo. Eso es todo. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo contrario. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, esto es la forma en que nosotros de aquí pasamos al script. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a partir del script, porque sí sería bueno que ustedes tomaran ese código que yo les voy a pasar, que está disponible acá. Acá tienen todos esos scripts y los escriban ustedes, porque eso les da práctica, ¿sí? Que los escriban y los ejecuten. Caso de estudio, citas, es este. Aquí. Este script. Aquí están las tablas, las 5 tablas. ¿Cómo voy del script al modelo? Me voy nuevamente aquí a Database, Reverse Engineer, le doy Next. Otra vez, Next. Extienda, ¿no? Ah, perdón. En este caso no he creado, perdón, es que antes de hacer esto hay que ejecutar el código. Perdón. Vamos a abrir aquí el código, vamos a ejecutarlo, no lo he ejecutado. Cierto, aquí para ejecutarse. ¿Pasó? Quisiera que no tuviera la conexión. No está conectada a la base de datos. Espérense un momentico. Ah, porque todavía estoy usando tienda. Vamos a salirnos, conectamos. Ahora sí, abramos. Caso estudio, citas. Aquí está mi script. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Voy a abrirlo con bloc de notas para copiarlo. Control C, todo el código. Todo el código aquí para ejecutarlo. No sé por qué no conecta. Bueno, entonces lo voy a ejecutar todo. Ya de esta forma aquí tengo la base de datos creada. Gestión cita se llama la base de datos. Y ahora sí, con la base de datos que ya exista, entonces sí puedo ir a Database, Reverse Engineer, siguiente, y elijo la base de datos que quiero
llevar a modelo relacional, en este caso gestión citas. Next. Otra vez next. Aquí me muestra todo lo que voy a importar. Ejecuto. Y automáticamente aquí le doy next. Finalizar. Y aquí está mi modelo relacional. O sea que ustedes pueden trabajar como se sientan más cómodos. Si les gusta, como a mí, escribir el código, ustedes hacen esto con su script desde aquí, código línea a línea, ¿cierto? Y lo van ejecutando. O si les gusta trabajar con el gráfico, pues hacen la tablita y pueden ir de un lado hacia el otro. Ambos funcionan, muchachos. Entonces, el uso de la herramienta Workbench, ¿quedó claro? Sí, señora. Bueno, muchachos, entonces me da gusto aquí. Cualquier dudita, aprovechen ahora y pregunten. De todas maneras, saben que tienen disponible el chat para cualquier cosa que se les presente. Pero en sí, resumo, la evidencia que deben presentar son dos, ¿cierto? La primera es súper sencilla, es para que ustedes practiquen. Y es crear una tabla, libreta, con el nombre de domicilio, así tal cual como está aquí. Yo se los envío en este material de apoyo, todo lo que tienen que hacer, el taller práctico de manejo de sentencias de sentencias SQL. Van a crear la tabla libreta, la verificación de la tabla, de la creación de la tabla. Aquí inserción de datos, actualización de datos, insertar más registros, contar la cantidad de registros que es simplemente esta sentencia que está aquí. Y listo. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia es la que acabamos de hacer acá, porque ustedes hacen su modelo relacional del proyecto que ustedes estén trabajando y desde allí generan el script, tal como se los expliqué, y eso es lo que van a enviar en la evidencia. ¿Ok? Es más, la misma evidencia pueden enviarme en las dos, la de la clase pasada y en la de hoy, todo junto, para que envíen el modelo y el script. Y lo pueden subir en ambos completo, para que no se les complique de pronto que en uno me van a montar nada más el modelo relacional y en el otro el script. Entonces pueden hacerlo, enviarme en las dos la misma evidencia, el modelo con el script, ¿vale? ¿Está claro, muchachos, lo que tienen que presentar? Sí, señora. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, si no hay dudas o comentarios al respecto de lo que acabamos de ver el día de hoy, entonces, pues daríamos por finalizada la sesión. ¿Vale? Listo, señora. Listo, muchachos. Feliz noche. Gracias por conectarse. Ah, espérense un momentico, no se me vayan. Voy a compartirles el enlace para que me regalen la asistencia. Ay, mire qué copiero que no era. Perdón. Aquí. Copiar. A ver si se deja, porque esto lo creé fue así, corriendo. Porque quiero que se registren y me digan quiénes de los que se conectaron el día de hoy no pertenecen al grupo de WhatsApp de su ficha. Entonces, abran el enlace, porfa, y díganme si está funcionando, sí. Si se logran registrar. A mí no me funciona. Que me gustaría, porque es que publicar. ¿Para qué no lo publicaron?
Entonces debería hacer eso. Ahora sí. Vamos a ver si ya. Copiar. Vamos a ver si hay con este. Ya deja. Ya deja. Debe ser el mismo. Sí. Quiero saber quiénes de pronto de los que se conectan no están en el grupo de WhatsApp para agregarlos, para que estén siempre atentos ahí a las informaciones y que puedan interactuar entre ustedes también. Cualquier duda que tengan puedan escribir y pues la idea es estar en contacto. Porque son poquitos los que están. Bueno, muchachos. Instructora, en el caso de la ficha 28-92832, tenemos pues a Martín, que es nuestro vocero, pero él está un poquito delicado de salud, entonces por eso no puedo asistir. Ok. Y si no estoy mal, Mawar también se excusó porque está pues con horario laboral extendido, entonces tampoco alcanzó a llegar. Bueno, dale, no hay problema. Yo lo que quiero es saber quiénes de pronto de los que se han conectado el día de hoy no están en el grupo de WhatsApp, pero sí yo leí lo de Martín y bueno, Maguar no alcancé a mirar si se había reportado. Entonces, pero igual la idea es que vean la grabación y pues presenten las evidencias. Igual estamos ahí, pues la idea es que todos estén en el grupo para poder tener el contacto de pronto más fluido. Bueno, ¿ya todos registraron la información? De los que están aquí somos 9 apenas. Sí, señora. Muchas gracias, muchachos. Feliz noche. Gracias por su atención y participación el día de hoy. Hasta Sí, luego. profe, muchas Feliz gracias. noche. Hasta luego. Hasta Esté muy bien. Gracias. Chao. procedo a detener la grabación.